con cuidado, todos juntos, lado a lado. Seguridad es laboral, cuidar la vida es lo vital. En la vía con cuidado, todos juntos lado a lado. Seguridad es laboral, cuidar la vida es lo vital. Luego de usar el casco, ponte el cinturón, respeta señales, pon atención. Con tu equipo y responsabilidad, regresamos siempre a casa. Sean todos bienvenidos a este espiazo vial que realmente es suyo y cuya función es explicar cómo funciona el sistema de velocidad vial en las vías colombianas, siendo esto un esfuerzo entre AXA Colpatria, Nixus Capital Humano y Transbitwheel. Sean todos bienvenidos a este espacio que realmente es suyo y en el cual queremos que comprenda cómo funcionan las velocidades en Colombia. Mi nombre es Carlos David Vega Pérez, profesional en criminalística, técnico en seguridad vial, y los estaré acompañando durante este breve momento en el cual hablaremos acerca de las velocidades y límites de velocidades en Colombia. Vamos a analizar algunos casos de la importancia de controlar la velocidad cuando nos desplazamos en nuestro vehículo. Tenemos un caso sucedido en el terminal de Socorro, donde un bus realiza una maniobra de giro. En esa maniobra de giro, muchachos, que está prohibida debido a las líneas que se encuentran en el pavimento, encontramos que además dos motos se desplazan a alta velocidad realizando una maniobra de adelantamiento en sitio prohibido. ¿Cómo así, Carlos? ¿Maniobra de adelantamiento? Sí, porque la moto que se acaba de pasar, en este caso que acabamos de ver, pues acaba de realizar una maniobra de adelantamiento. Y esa maniobra de adelantamiento es cruzar las líneas que se encuentran pintadas en el pavimento, lo cual hace la moto que viene en sentido contrario. No estamos hablando de quién tuvo la responsabilidad. Acá hablamos de que si la velocidad hubiese sido diferente, quizás este evento se hubiese evitado. Caso número 2. Este es un caso sucedido en Bucaramanga, donde una mujer se desplaza en una motocicleta a exceso de velocidad, pierde el control de su motocicleta, impactando por la parte posterior a otra motocicleta. Si notamos, al caer, la persona inmediatamente vuela su casco y cae de cara al pavimento. Es importante que entendamos, muchachos, que a mayor velocidad aumentan los riesgos, por lo tanto mis dispositivos de seguridad deben ser más fuertes y con mejor agarre. Tercer caso. Este caso sucedió entre San Gil y Curití. Este es el caso de una enfermera que lastimosamente fallece. Según fuentes periodísticas, esta enfermera le dice a su esposo que la lleve al trabajo. Y resulta que su esposo definitivamente no la puede llevar hacia su trabajo. Entonces le dice, no, toma un mototaxi y que te lleve lo más pronto posible. La chica busca un mototaxi, se sube a su mototaxi y le pide que efectivamente la lleve a alta velocidad. En una curva, pierden el control de la motocicleta impactando de frente contra un vehículo que se desplaza en sentido contrario. Lastimosamente, la chica fallece. Entonces entendemos, muchachos, que no importa el tamaño del vehículo a ciencia cierta. La velocidad es un factor que realmente aumenta la posibilidad de que el caso o de que el evento sea grave. Es decir, a mayor velocidad, mayor fuerza de impacto, sin importar el tamaño del vehículo o el elemento que se desplace en la vía. Es por eso que debemos siempre estar atentos a las maniobras que nosotros realizamos, pero por sobre todas las maniobras que realizan otros elementos viales, tales como vehículos, tales como pasajeros y peatones, o elementos anexos a la vía, tales como animales y elementos ambientales o generados a partir de daños. Entonces, entendamos cómo funciona la velocidad en Colombia. El Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del año 2002, establece en su artículo 106 que la velocidad máxima en Colombia no podrá sobrepasar los 80 km por hora. Tanto así que en las zonas escolares y residenciales será de 30 km por hora. Los vehículos de carga y los transportes escolar y transporte de servicio público de pasajeros pues no sobrepasarán los 60. Entonces entendamos la siguiente forma. Si yo soy un vehículo particular, esta es la carrera 27 en Bucaramanga. Si soy un vehículo de tipo particular y me desplazo sobre la carrera 27, el carril derecho donde está el carro blanco indica efectivamente que este es el carril público, por lo tanto la velocidad máxima de desplazamiento en este carril será de 30.
El carril mixto, que es el que se encuentra en la mitad, que este es el carril que está compuesto por vehículos de servicio particular y vehículos de servicio público. Es donde el vehículo de servicio público realiza el adelantamiento o donde empieza a disminuir la marcha para detenerse finalmente en el carril derecho. La velocidad máxima en este carril sería de 50. El carril público, por su lado, es el carril de 80 km por hora permitido en Colombia. Es decir, es un carril particular, puesto que los vehículos de servicio público no deberían entrar en este espacio, ni los vehículos de carga, que su velocidad sería máximo 60. Es importante que entendamos que estos carriles se utilizan para la salida de vehículos masiva de las ciudades, es decir, aumenta la velocidad de acuerdo a la carga del carril. Pero resulta que hubo una normatividad que cambió todo, que modificó el artículo 106, que fue el que acabamos de hablar. Esta ley fue la ley Julián Esteban, ley 2251 del 2022, donde establece algunos cambios de velocidad. Entonces define que la velocidad máxima dentro de las vías urbanas será de 50 km por hora. Y disminuye, igual se mantiene sobre 30 km por hora para las vías de tipo residencial y escolar. Es decir, muchachos, que la velocidad máxima permitida en vías urbanas ahora es de 50. No importa si usted va en el carril derecho, en el carril central o en el carril izquierdo. La velocidad en este caso ahora es la misma. La máxima será de 50 km por hora. Pero usted debe entender que el carril derecho seguirá siendo el carril público. Por lo tanto, hay que disminuir la velocidad cuando se desplace en este espacio. Ahora bien, cuando se trata de vehículos de vías nacionales o de vías de tipo principal, hay que entender que existe la velocidad máxima de 120 en Colombia. Entonces, si a usted le llegan a preguntar que cuál es la velocidad máxima permitida en Colombia, es de 120, siempre y cuando se cumplan dos elementos. Para que tenga de 120, nunca podrá tener paso peatonal, es decir, que bajo ninguna circunstancia la vía tendrá que ser de doble calzada y mínimo no podrá contener ningún tipo de paso peatonal, tales como puentes o vías o pasos a nivel, tales como son las cebras. En este caso, si no cuentan con paso peatonal y sino elementos que prohíban el paso peatonal, tales como maletines de concreto o hitos que prohíban el paso de personas, pues en este caso la velocidad sí será de 120. Si encuentran puentes o pasos peatonales, la velocidad inmediatamente se disminuirá a la vía urbana. Es decir, muchachos, que la velocidad máxima permitida en Colombia depende de la placa o el transporte que usted haga. Si yo me desplazo en vehículos de servicio particular, como las placas amarillas, la velocidad máxima que podría alcanzar de acuerdo a la señalización permitida o establecida en ese lugar será de 120. Pero si mi vehículo es de placa blanca o de placa verde, en este caso para los vehículos de carga, como los remolques o los semirremolques, pues la velocidad máxima que podrían llevar en la carretera es de 80 km por hora, de acuerdo a las normas nacionales. Claramente las políticas de la empresa pueden variar. Es decir, que si yo me desplazo en una placa amarilla, que son las placas de servicio particular, sí podría tomar a velocidades de 120, donde esté demarcado claramente. Las señales oficiales, que son las placas OCARE, que son las que tienen los agentes de tránsito, policías de vigilancia u otros elementos tales como defensa civil, pues en este caso sí serán hasta de 120 si lo pueden en caso de emergencia, de acuerdo que ellos también cuentan con políticas de seguridad vial. Los vehículos de servicio público, como son las placas blancas, las placas verdes y las placas rojas, que son los temporales son aquellas placas que se utilizan por un determinado tiempo. Es decir, yo vengo a trabajar durante 3 meses, traigo una retroexcavadora especial, entonces durante esos 3 meses le pago un permiso especial para trabajarla acá en Colombia y me entregan una placa roja, que significa que es un vehículo temporal. Finalmente, las placas azul con blanco, en que la mayoría su color es blanco y finalmente su franja es celeste. En este caso estamos hablando de los vehículos diplomáticos, es decir, de los vehículos de tipo político. Finalmente, los vehículos en franjas azules y blancas habla acerca de los vehículos de tipo clásico. Entonces, entendiendo esto, la velocidad máxima permitida en Colombia será de 120. Para los temas de vehículos de pasajeros, establecemos que la velocidad máxima será de 80, a pesar de que nos encontremos en una vía generalmente de 120 o de 100, nuestra velocidad máxima para vehículos de servicio de pasajeros será de 80 km por hora.
Venga, ¿y qué pasa si yo voy a exceso de velocidad y no hay policías? Resulta que hoy en día las personas, los civiles, las personas del común también podemos hacer imposición de comparendos. ¿Cómo? Ya me explico. Ahora sus videos servirán como prueba para iniciar con procesos sancionatorios a quienes infrinjan las normas de tránsito en las vías, gracias a la nueva iniciativa del Ministerio de Transporte de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos. Aquí le contamos cómo puede hacerlo. Ingrese al banner de la estrategia que encontrará en la página web www.mitransporte.gov.co. En el formulario de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos, diligencia la información solicitada. Dirección de infracción, donde deberá seleccionar el departamento y la ciudad en la que ocurrieron los hechos. Señale la fecha en que ocurrió el evento, la hora aproximada. Luego de ello, cargue la evidencia, en la que se logre identificar la placa del vehículo, o si es el caso, los distintivos de la empresa de transporte público que intervengan en la presunta infracción a las normas de tránsito. Será opcional el ingreso de nombre y número de contacto de quien reporta los hechos. Acepte los términos y condiciones y dé clic en enviar información. A continuación saldrá el resumen de la información registrada. En caso de que deba hacer algún cambio, dé clic en modificar información. De lo contrario, dé clic en confirmar envío. El proceso es muy sencillo. Así nos movemos por el cuidado de la vida en las vías. Colombia, potencia de la vida. Entonces es importante, muchachos, que entendamos que sí nos pueden hacer imposición de comparendos si los vehículos o las personas tienen cámaras. Y pues recordemos que hoy en día muchas personas precisamente tienen cámaras. Entonces, vamos a analizar que la vía o la norma también me identifica que efectivamente, a pesar de que existan vías de 30 kilómetros por hora, pues hay lugares donde la norma define que también la velocidad deberá disminuirse a menos de 30 kilómetros por hora. Es decir, en este caso, en lugares con concentración de personas y zonas residenciales, en las zonas escolares, cuando hablamos de las zonas escolares, muchachos, hablamos de un elemento. Me explico, cuando hablamos de las zonas escolares, hablamos de que entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, los niños están saliendo del colegio. Por lo tanto, la velocidad disminuye. ¿A cuánto? A 10. Entre las 7 y las 11 de la mañana, los niños van saliendo del colegio. Por lo tanto, los niños que van saliendo del colegio, pues hacen y se meten por cualquier lugar. Por lo tanto, en ese caso, la velocidad disminuye nuevamente a 10 kilómetros. Entre las 2 y las 5 de la tarde, la velocidad vuelve a aumentar a 30 debido a que los niños se encuentran efectivamente por fuera, estudiando. Entonces podemos utilizar la velocidad de 30 kilómetros. Y entre las 5 y las 7 de la noche, los niños vuelven a salir de colegio, por lo tanto la velocidad vuelve a disminuir a 10 kilómetros por hora. ¿En dónde más debo disminuir la velocidad? Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, cuando las señales de tránsito lo ordenen, es decir, cuando hay señales de bajar la velocidad. También cuando se aproxime a una intersección. ¿Y cómo sé que se aproxima a una intersección? Pues precisamente porque una señal me lo indica, como en este caso. Esta persona debió haber disminuido la velocidad y no solamente eso, debió haber hecho el pare, pero efectivamente no realiza la acción de pare y choca inmediatamente contra un furgón. En este otro caso, analizamos que el exceso de velocidad es el factor fundamental en el cual aumenta la velocidad y choca e impacta a otra motocicleta. También podemos analizar en este caso que el exceso de velocidad y un mal adelantamiento es un elemento fatal. Que cuando se realizan acciones de parqueo como las que nosotros realizamos en nuestros parqueaderos, es importante que entendamos, muchachos, que en estas acciones de parqueo siempre debemos contar con un paletero que nos asista. Muchas veces realizamos las acciones sin el paletero. En este caso debemos asumir la responsabilidad casi del 100% de lo que sucedió, debido a que usted no contó con funciones para realizar. Ahora bien, analicemos este caso. Mamá, casi me mata un camión ahorita. Ahí en el retén. El camión puso el direccional para la derecha. Y yo venía del centro. Y miré para la vía de Bucaramanga y no venía nadie. Yo me iba a cruzar. Y
cuando fue el camión encima. Ay, el señor alcanzó a esquivar y yo alcancé a doblar la moto. Entonces, analicemos este caso, muchachos. Si analizamos bien y detenemos acá un espacio, encontramos que acá hay una línea de pare. Acá enfrente hay una línea de pare, lo que significa que este vehículo, es decir, este motociclista, en este caso esta mujer, debió haber disminuido la velocidad inmediatamente. Pero al no hacerlo, pues efectivamente genera este evento vial. Y este evento vial, efectivamente, es evitado por la astucia propia de ambos conductores que alcanzaron a frenar y hacer el cambio de velocidad. Entonces, muchachos, es importante que entendamos que la velocidad sí es un elemento, que las señales identifican los cambios de velocidad en las carreteras. Que nosotros no entendamos esos cambios de velocidad, pues terminan en eventos significativos. ¿Y qué pasa si yo supero la velocidad? Pues cuando hablamos de no reducir la velocidad en zonas escolares, pues el comparendo será de 604.000 pesos. En este caso no hay inmovilización. Si supera la velocidad en los determinados casos de vías urbanas y cruces de, como los entendimos ahorita, en intersecciones, pues el comparendo será de 604.000 pesos. Cuando supera la velocidad permitida, que hablamos ahorita, los lugares y sitios de 50 kilómetros por hora, es decir, que yo voy dentro de la zona urbana y en la zona urbana pasé a 60, pues es comparendo. Si voy en carretera nacional y supero los 80 kilómetros por hora, pues el comparendo sería de 604.000. Ahora, si esto lo hago con vehículo de servicio público, pues no será 604.000, en este caso si es servicio escolar será de 1.000.000 de pesos. En las vías urbanas la velocidad no podrá ser nunca superior a 50. Y siempre y cuando se encuentre debidamente señalizadas. En las carreteras nacionales en ningún caso podrá sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Siempre y cuando la empresa esté definida. Recordemos que para las políticas empresariales la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora. El cantante Freddy Urbano, este señor, tuvo un evento vial en el cual iba tomado y a exceso de velocidad y causó muerte a Karen Molina. En este caso, pues tuvo que haber pagado, se hizo un pago de 47 salarios mínimos. En este caso estamos hablando de más de 50 millones de pesos. Sucede, muchachos, sucede. Entonces, para identificar, muchachos, que nosotros debemos entender que las velocidades permitidas en Colombia serán de 30 y de 50 kilómetros por hora en las vías urbanas. En las vías nacionales no podremos sobrepasar los 80 kilómetros por hora. ¿Y cómo sé que no puedo pasar los 80 kilómetros por hora? Porque la empresa se encarga de analizar dos cosas. Uno, el GPS. Si a usted le llega un registro de GPS porque la empresa le está haciendo un llamado de atención, es porque la empresa notó que usted va en contra de las políticas de las empresas al ir a más de 90, al ir a 100 kilómetros por hora. Entonces, básicamente la empresa deberá hacer un llamado de atención por ello. Si usted no quiere recibir estos llamados de atención porque le parecen hartos, porque usted dice no, ¿qué pasa? Pues usted tiene un elemento que ayuda a controlar la velocidad dentro de su vehículo, que es el velocímetro. Si no funciona, usted debe informar inmediatamente esto a la empresa y reportarlo, para que la empresa y con usted logren encontrar una opción o un auxiliar que le permite identificar la velocidad. Recordemos que los comparendos por exceso de velocidad no serán asumidos por la empresa, siempre y cuando la empresa le diga sí, aumente la velocidad y véngase rápido que es una urgencia. Solo ahí pagará la empresa los comparendos que vengan de esto. Entonces, muchachos, es un gusto para mí haberlos acompañado por este breve espacio. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado atento con nosotros. Le invitamos a compartir y a realizar un pequeño examen que vamos a hacer a continuación. Muchísimas gracias. En la vía, con cuidado, todos juntos, lado a lado. Seguridad es laboral, cuidar la vida es lo vital. En la vía con cuidado, todos juntos lado a lado. Seguridad